El barrio de Analco de la ciudad de Durango es una zona recientemente reconocida en todo el norte del país gracias a las remodelaciones que desde hace pocos años se han estado llevando a cabo en su área limítrofe. Es una parte de nuestro Durango que logra impactar a ciudadanos, turistas y visitantes en general por su exuberante y verde vegetación. La juventud duranguense frecuenta día a día el barrio de Analco, ya que gracias a su cercanía con importantes escuelas como la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la Facultad de Medicina y Nutrición y la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango, así como con distintos bares, cafés y atractivos turísticos como el puente que conecta Las Moreras o Paseo de las Alamedas con Analco, el ayuntamiento ha logrado hacer de dichas áreas un cultivo de vida social, diversión y enriquecimiento cultural. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Antes de que dichas remodelaciones comenzaran, todo el Paseo de las Alamedas y dicho barrio se encontraban totalmente sumergidas en una extraña y oscura atmósfera que era tan espesa que incluso daba la sensación de poder ser cortada con un cuchillo. En lo personal, aún me siento incómodo en esa zona de la ciudad. La existencia de pequeñas funerarias y otra no tan pequeña, su cercanía con la siempre gris y poco agradable plazuela Bacortiz, las farmacias chicas e iluminadas por luces pálidas y titilantes que estaban desperdigadas a lo largo de las Moreras y por todo Analco, las altas copas de los árboles centenarios y el aire frío que bajaba con prisa desde el Cerro de los Remedios y que llegaba hasta esa zona de forma débil pero escalofriante, perfumado con el olor a flores de panteón que emanaba de las florerías aledañas, conseguían que el barrio de Analco tuviera muy poco de agradable. No sé si tú que me escuchas coincidas. No son pocas las historias escalofriantes que se cuentan desde hace décadas sobre el Paseo de las Alamedas y el barrio de Analco, como la Llorona de la calle Luna o la Bruja de la calle Urrea, pero hoy lo que nos trae aquí es la historia de un joven que me pidió que no revelara su identidad por temor a recibir burlas o ataques por parte de cualquiera de sus conocidos, así que en esta ocasión voy a referirme a él como Antonio. Sucedió aproximadamente en febrero del año 2009. Antonio trabajaba en un conocido bar que aún se encuentra en la calle Constitución entre Gabino Barreda y Gómez Palacio, una cuadra antes de llegar al corredor. Su hora de salida era a las 2:30 de la madrugada. Su casa estaba en donde comienza el Boulevard Domingo Arrieta, por lo que tenía de mutuo acuerdo con su hermana menor encontrarse a las 2:50 en la esquina de Francisco Saravia y calle Morelos, para así poder ir a casa y descansar. Le gustaba hacer esto porque era poca la actividad física que realizaba y consideraba el hecho de caminar durante la madrugada como una forma de ejercitarse que le parecía muy relajante, ya que así sentía que las presiones de su trabajo se diluían. Antonio realizaba su trayecto caminando por toda Constitución y daba vuelta a la derecha en la avenida 20 de noviembre. Al llegar a Independencia daba vuelta a la izquierda y caminaba las pocas cuadras que le quedaban hasta el comienzo de la calle Morelos, que está cruzando Las Moreras. Ahí siempre estaba su hermana esperándolo dentro de su camioneta. Podía verla siempre al dar vuelta en Independencia y Francisco Saravia. Aquella fría madrugada de febrero le pareció extraña desde el momento en que salió del bar y sintió la puerta cerrarse detrás de él. No le dio importancia y enfiló su rumbo por Constitución hacia 20 de noviembre. Notó que no hacía nada de aire. Las hojas de los árboles en la calle no tenían movimiento alguno, estaban completamente quietos. Era casi como ver una fotografía de ellos. Eran árboles completamente inanimados. A pesar de la falta de viento, el clima se sentía inusualmente frío, tanto que a los pocos pasos la nariz y las puntas de los dedos de los pies y manos se le habían enfriado dolorosamente. De su nariz y boca salía una densa nube de vapor ocasionada por su respiración y la temperatura aparentemente bajo cero. Llegó a la altura de Constitución y Aquiles Cerdán. No pasaba ningún auto porque era bastante tarde, pero Antonio notó que sobre Aquiles no estaban los taxis que noche tras noche esperaban a algún cliente trasnochado. La calle estaba completamente desierta. A partir de ahí empezó a fijarse y en efecto, todas las calles estaban vacías. No había automóviles ni siquiera estacionados, y las luces de algunos locales que por lo general estaban prendidas de manera precautoria se encontraban apagadas. La única iluminación se la facilitaba el alumbrado público, y aún así dichas farolas parecían querer ceder ante el frío intenso. Sintió un escalofrío de miedo y apretó el paso. Al llegar a Catedral su miedo se convirtió en espanto y desconcierto, ya que al voltear hacia el kiosco de la Plaza de Armas, logró ver lo que parecían ser varias decenas de palomas emprendiendo el vuelo desde la cúpula del kiosco, pero estaban todas suspendidas en el aire, tan inanimadas como las hojas de los árboles. A partir de ahí no pensó más en caminar,
Sacó su celular y llamó a su hermana para que lo recogiera en un punto más cercano a su ubicación, pero después de 3 tonos, quien le contestó no era para nada su hermana, sino una voz aguardentosa y aguda que no pudo distinguir si era de hombre o de anciana. La voz únicamente decía y repetía las palabras expugnare matentum con un dejo de coraje en su forma de pronunciarlas. Antonio me comenta que jamás olvidará la frialdad de aquella voz. Soltó su celular y corrió desde el Teatro Ricardo Castro hasta Independencia, y al dar vuelta en esa calle sintió que alguien desde atrás lo empujaba con fuerza. No logró meter las manos para amortiguar la caída y cayó al suelo cual tabla de madera, haciéndose daño en los labios y en la nariz. Su miedo era tal que simplemente se levantó para seguir corriendo, pero en cuanto llegó a la esquina de Independencia y Pino Suárez volvió a ocurrir. Algo o alguien que no podía ver lo estaba empujando con toda la intención de lastimarlo. Antonio pensó, me queda solo una cuadra y un tramito para llegar a la esquina de Morelos, debería calmarme aunque sea un poco. Caminó despacio esa corta cuadra que lo separaba de las alamedas, volteando a todos lados, cual persona que padeciere delirios de persecución. El miedo cada vez gobernaba más sus sentidos, y casi había dejado de sentir escalofríos, porque estos se habían convertido en un solo y largo escalofrío incómodo que no terminaba y apenas le permitía moverse. Se sentía muy solo. Por fin llegó a Las Moreras, pero a diferencia de todas las noches no vio la camioneta de su hermana en la esquina acordada. Un profundo sentimiento de decepción, derrota, desasosiego y tristeza lo invadió. Vio su reloj de pulso y vio que este marcaba las 2:45 de la madrugada, pues bien, había llegado 5 minutos antes, y se lo atribuyó a las cuadras que atravesó corriendo. Decidió atravesar las alamedas para ir a esperarla en dicha esquina, con la esperanza de que o bien dejaran de empujarlo y que el ambiente recobrara su habitual calma y normalidad, o que su hermana llegara pronto. Al poner un pie sobre la calzada de Las Moreras sintió un golpecito inocente en la cabeza. Al llevarse la mano ahí para ver qué es lo que le había caído, se dio cuenta de que era un pequeño huevo de ave, así que creyó que este se había caído de uno de los numerosos árboles. Se limpió como pudo con la mano y al dar otro paso, un huevo más cayó frente de él, quedando a la altura de sus pies. Seguido de esto escuchó una risa moderada pero burlona que parecía venir de la copa del árbol más cercano. La poca calma que había conseguido imponer en sus nervios se esfumó, y empezó a correr en dirección a su tan ansiada esquina. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que al llegar ahí todo cesaría. Al emprender la carrera, decenas de huevecillos y lo que parecían ser pichones muertos empezaron a llover sobre él, y de fondo solo lograba escuchar un coro de varias voces que se reían al unísono con desesperación, todas procedentes de los árboles. Antonio ya se sentía humillado, pero cubrió su cabeza con el gorro de su sudadera, su rostro con el brazo derecho y no se detuvo hasta que llegó a la esquina. Al llegar, el aire ya no se sentía frío, no escuchaba ninguna risa, el viento soplaba de manera normal y al quitarse el gorro de la cabeza y levantar la vista, se sorprendió al ver frente a él la camioneta de su hermana y su hermana desde adentro con cara de molestia señalando el reloj del vehículo. ¿Se había materializado de la nada? Antonio se dio cuenta de que ya había carros estacionados a lo largo del bulevar. Se subió a la camioneta sin voltear hacia las alamedas. Se sentía agobiado y muy preocupado. Oía a su hermana regañándolo, pero se sentía tan turbado que no lograba comprender lo que le decía. Se concentró y supo entonces que su hermana le estaba diciendo que llevaba más de media hora esperándolo, y al ver el reloj de la camioneta, tanto como el suyo propio, vio marcada la hora como 3:30 de la madrugada. Era imposible, hacía 2 o 3 minutos había visto su reloj y esta marcaba las 2:45. Tenía 45 minutos de tiempo perdido de manera inexplicable. Le platicó todo a su hermana y al llegar a casa despertaron a sus padres para comentarles lo que le había sucedido a Antonio. Su cara seguía golpeada por la primera caída, sus codos raspados por la segunda, su sudadera con 4 manchas de polvo en la espalda con forma de manos pequeñas como de niño, y estaba completamente manchado de huevecillos de ave y de plumas. Hasta la fecha, Antonio no es capaz de caminar por el centro cuando es de noche, y ni de día accede a acercarse a Las Moreras o al barrio de Analco. Esta historia quedó empolvada y casi olvidada entre él y sus familiares, y es hasta el día de hoy que la rescatamos y la damos a conocer a toda la ciudad. Manténganse siempre alerta, ya que si es cierto que vivimos en un planeta lleno de cosas extrañas, debemos recordar que también vivimos en una ciudad
que de no ser porque cuenta con miles de habitantes, bien podría ser considerada una ciudad fantasma. Hasta el próximo video.